Hola, ¿qué tal compañeros? En este video que voy a presentar, pues haré una reseña acerca de cuál fue el proceso que se siguió para la elaboración del anteproyecto de investigación, que en mi caso he titulado Condiciones básicas para favorecer la educación inclusiva en la atención de la diversidad. Bueno, a grosso modo voy a ir explicando cada uno de los aspectos que integran a este proyecto y, bueno, hacer una breve descripción de qué elementos lo integran. El primer elemento de este anteproyecto, pues, es el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, la principal característica que tiene este es, pues, que justamente vamos a describir un problema real que nosotros ya hemos identificado en nuestro contexto educativo. En este caso, el planteamiento del problema pues va a tener dos fases. Una, lo que es la descripción del problema y la otra, la formulación del problema, pero vamos a ir por partes. En el planteamiento del problema pues empezamos a hacer una descripción, como ya lo mencionaba, de lo que es el problema. ¿Qué situaciones encontramos nosotros como un problema? Es necesario que nos sentemos a reflexionar, a pensar y que podamos observar con detenimiento nuestro entorno para poder identificar un problema. Existen muchos problemas, pero nosotros tenemos que seleccionar aquel que de acuerdo a nuestras posibilidades tengamos mayores opciones para poder encontrar una solución. En el planteamiento del problema nosotros tenemos que especificar cuál es el problema principal y cuáles son algunos problemas afines que nosotros identificamos en nuestro contexto. Para ello es necesario que podamos nosotros ir identificando qué es lo que caracteriza a este problema, cuáles son las causas, cuáles son algunas posibles consecuencias y cuáles podrían ser algunas posibles soluciones. Se trata pues de que nosotros describamos el problema y que mencionemos en dónde lo hemos identificado y bajo qué proceso. Por ejemplo, en mi caso, pues yo he estado identificando que en la escuela donde laboro, que es la escuela secundaria Plan de Ayala, tenemos algunas dificultades todavía para brindar una educación inclusiva, a pesar de que se cuenta con el servicio de educación especial y que tenemos alumnos con diferentes condiciones, que son la discapacidad, problemas de conducta, problemas de comunicación, también tenemos problemas que se asocian al rezago educativo y entonces esto es lo que no ha logrado consolidar una educación inclusiva. Entonces, todo eso lo tengo que describir en esta parte. ¿Cómo es que yo me di cuenta o cómo es que yo estoy describiendo el problema que se presenta en esta escuela secundaria? Pues yo estoy utilizando algunos insumos para darle mayor soporte a lo que estoy diciendo y para poder hacer la descripción de mi problema. Por ejemplo, menciono que en esta escuela hemos aplicado diferentes instrumentos y los resultados que tenemos. Por ejemplo, los diagnósticos que elaboramos en lo que es el programa escolar de mejora continua, que es la planeación que hacemos al inicio del ciclo escolar. También utilicé lo que son los registros de observación por parte de los docentes y la guía de identificación para el análisis de las barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, bueno, aquí yo tengo la ventaja de que al laborar en la escuela y al ser esto parte de mi trabajo como maestro de educación especial, pues cuento con los insumos. Entonces, mi descripción pues es un poco más amplia porque digo qué es lo que hace falta en la escuela y qué es lo que sí tiene para poder brindar la educación inclusiva. Después de que hago esta descripción y menciono qué insumos tengo, se trata pues de que nosotros demos toda la información clara para que el lector pueda identificar de qué se trata el problema. Tenemos que explicar dónde lo identificamos, tenemos que describir claramente el problema y como les comentaba, cuáles son algunos problemas afines que pudieran estar asociados a este. Y bueno, sigo haciendo la descripción en base a los instrumentos que tengo yo o con los que dispone la escuela para que mi planteamiento del problema quede lo más específico o lo más descrito posible. Después de que yo ya hice mi descripción del planteamiento del problema, que no es necesario que nosotros busquemos alguna fuente o algún referente bibliográfico, sino más bien centrarnos en describir a mayor detalle el problema. Entonces, aquí no es necesario que nosotros podamos estar retomando libros, revistas o investigaciones previas, aunque sí podemos hacerlo, pero no es como que de a fuerza lo tengamos que especificar. Bien, después de que hicimos la descripción del problema, llegamos a la formulación del problema. La formulación del problema no es más que decir específicamente en qué consiste el problema.
Y para hacer esta formulación del problema, pues nosotros vamos a plantear una pregunta fundamental o una pregunta que va a guiar a la investigación. Esta pregunta pues la vamos a poner y esta debe de tener o sí debe tener una relación muy directa con lo que es el título. Y para mi caso, pues la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones básicas para que la Escuela Secundaria General Plan de Ayala de Tonalapa del Río se consolide como una institución educativa que brinde una educación inclusiva en el ciclo escolar 2023-2024? Si nos damos cuenta, debe de existir una relación también, o se deben identificar las variables. En mi caso, las variables de investigación o de la hipótesis son las condiciones básicas y educación inclusiva. También debe de tener un periodo de tiempo y debe de especificar una población. En este caso, pues es la escuela secundaria de Tonalapa del Río. Derivado de esta pregunta general o de esta pregunta fundamental, tenemos nosotros que especificar algunas preguntas que van a ser preguntas asociadas o preguntas que se van a relacionar con los problemas afines que nosotros investigamos y que nosotros describimos en el planteamiento del problema. Entonces, es necesario que haya una congruencia y que entendamos que las preguntas fundamentales nos van a conducir a tener la información necesaria para responder nuestra pregunta fundamental. Ahora bien, después de que ya hemos hecho el planteamiento del problema y su formulación, pasamos al apartado de justificación. ¿En qué consiste la justificación? Consiste en que nosotros demos las razones y argumentemos por qué estamos realizando esta investigación. Se sugiere, de acuerdo con Sampieri, que en la investigación nosotros consideremos algunos aspectos como dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué voy a investigar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué voy a realizar esta investigación? ¿Para qué voy a realizar esta investigación? ¿Y quiénes son los beneficiados con los resultados que podamos obtener a través de esta investigación? Entonces, estas preguntas son importantes al momento de que nosotros empecemos a redactar nuestra justificación. El mismo Sampieri, en su libro de metodología de la investigación, señala otras preguntas que pudiéramos considerar al redactar nuestra justificación. Sin embargo, nos podemos quedar con estas cuatro, que de manera muy general nos establece cuáles serían los elementos de la justificación. Entonces, repito, ¿qué es lo que voy a investigar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué quiero investigar este tema? ¿Por qué lo quiero investigar? ¿Y quiénes serían los beneficiados con los resultados de esta investigación? En la justificación, pues también nosotros vamos a dejar en claro cuál sería la importancia de esta investigación. En esto se centra y cuáles son las razones que a mí como investigador me generó o me dieron pauta a que yo seleccionara este tema y el poder realizar esta investigación. Dentro de la justificación vamos a encontrar dos apartados, lo que es la viabilidad de la investigación y las limitaciones de la investigación. La viabilidad de la investigación se refiere a aquellos elementos que yo tengo a mi favor, para poder llevar a cabo la investigación. ¿Qué es lo que me beneficia ya? ¿Qué es lo que yo ya tengo ganado en el terreno para poder concretar mi investigación? Y por otro lado, tenemos lo que son las limitaciones, que son los obstáculos que tengo para poder realizar la investigación. ¿Qué es lo que es todavía poco concreto o poco específico para que para que yo pueda realizar la investigación? ¿Qué me hace falta concretar bien? Y eso es una limitación de la investigación. No importa cuántas limitaciones tengamos, pero sí es necesario que especifiquemos tanto los alcances, perdón, tanto la viabilidad como las limitaciones de la investigación. Después de eso tenemos lo que son los objetivos de investigación. Se recomienda que en cada uno de los apartados que vayamos redactando pongamos, como para que nosotros tengamos el conocimiento de en qué consiste cada uno de los apartados, la definición de en qué consiste esto. Si nos cuesta trabajo, por ejemplo, conceptualizar, pero si nosotros ya tenemos asimilado y hemos comprendido en qué consiste cada elemento, pues bastará con que lo expliquemos de manera verbal cuando estemos haciendo la presentación de nuestros proyectos. Sin embargo, si consideramos que nos puede dar mayor seguridad al expresar ideas, pues también plantearlo en el texto.
En este caso, pues yo pongo una descripción o pongo más bien la definición de lo que son los objetivos de investigación. Y bueno, nos dice que los objetivos de investigación va a ser aquello que nosotros queremos alcanzar o queremos lograr a partir de la investigación. Aquí, por ejemplo, si vemos, tenemos un numerito chiquito que es el superíndice y este nos relaciona, cuando tú lo colocas automáticamente te manda a una nota de pie de página donde se pone la referencia de dónde estamos sacando esta cita. En este caso no es una cita porque estoy haciendo lo que es la paráfrasis, donde explicas con tus propias palabras una idea que está dando el autor, que en este caso esta idea es una idea del libro de metodología de la investigación de Hernández Sampieri. Entonces, no va entre comillas. Cuando nosotros utilizamos y copiamos directamente una definición, recordemos que esta deberá colocarse entre comillas y en cursiva. Sin embargo, en este trabajo, pues como no estoy haciendo una cita fiel, no estoy haciendo una cita textual y estoy haciendo una paráfrasis, no cumple con esas condiciones. Entonces, los objetivos de investigación nos señalan qué es lo que vamos a lograr en una investigación. Y estos van a ser de dos tipos, van a ser el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general se refiere a aquello que yo quiero lograr al final de la investigación, mientras que los objetivos específicos son las fases o son las etapas, las acciones que yo voy a plantearme para lograr el objetivo general. Bien, ¿qué estructura debe de tener un objetivo de investigación? Primer elemento, que empiece con un verbo en infinitivo. Revisen sus objetivos, compañeros. Revisen que todos empiecen con un verbo en infinitivo. Entonces, después del verbo en infinitivo, tengo que poner o debo de responder, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer y para qué? Entonces, los objetivos en su redacción, no importa el orden, pero debe de tenerlo en su estructura. Verbo en infinitivo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer? De tal manera que podamos nosotros revisar que si están estas respuestas implícitas en la redacción del objetivo, diremos que sí es adecuado. Por ejemplo, también debemos de tener mucho cuidado porque en los trabajos que hemos estado publicando, que de repente llegamos a abrir, ponen ustedes dos verbos al inicio del objetivo específico, del objetivo general. Debemos de tener cuidado que siempre solamente aparezca un objetivo. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros midamos si lo alcanzamos o no, entonces nos va a costar un poco de trabajo. Entonces se recomienda que empiece solamente con un verbo. Si tenemos dos verbos, entonces tendríamos que estar planteando dos objetivos específicos. Se recomienda también que sean al menos tres objetivos específicos para lograr lo que es mi objetivo general. Sin embargo, pueden ser más de tres. Bien, todo esto corresponde a lo que es el planteamiento del problema y llegamos entonces a la hipótesis de la investigación. La hipótesis de la investigación, igual, compañeros, hago una breve descripción de lo que yo considero que es una hipótesis. En este caso, como utilizo también el parafraseo y tengo aquí el numerito 7, entonces también lo tengo que tener a pie de página para que podamos saber de qué fuente obtuvimos esta información. No se pone entre comillas porque no es cita textual, sino una paráfrasis. Entonces, vamos a ver qué es una hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación es una respuesta tentativa a mi pregunta de investigación y se puede formular a través de una afirmación, de una negación o de una pregunta. Y tenemos diferentes tipos de hipótesis de investigación. Sin embargo, nosotros solamente vamos a utilizar la hipótesis de investigación. HI significa hipótesis de investigación. Y bueno, ya que nosotros formulamos nuestra hipótesis de investigación, en donde debe de aparecer, revisen por favor, debe de aparecer su variable independiente y su variable dependiente. La variable independiente es lo que yo voy a utilizar o la acción para poder mejorar algo, para poder resolver el problema. En este caso, yo voy a identificar las condiciones básicas, que sería mi variable independiente, y la variable dependiente sería educación inclusiva. Debe de aparecer, sus variables deben de aparecer dentro del enunciado que ustedes están formulando como
hipótesis porque de repente no aparece en el enunciado, pero identificamos la variable. Entonces, tengan cuidado con esa parte y bueno, es lo que haríamos en lo que es el apartado de hipótesis de investigación. Ahora pasamos a lo que son los marcos de investigación, que es el punto número 5. El marco conceptual, que es el primero, pues más que nada son los conceptos que se asocian con nuestra investigación. Ojo, los conceptos que nosotros pongamos en el marco conceptual deben de ser un poco diferentes, o más bien deben de ser diferentes con lo que vamos a poner en el marco teórico, porque si no tendríamos que estar duplicando la información. En el marco conceptual se recomienda que nosotros agreguemos al menos 10 conceptos con sus definiciones sobre los conceptos que se relacionan con el tema. En este caso, pues la estructura de un marco conceptual es que coloquemos el concepto. En este caso, si se dan cuenta, ahora sí utilizo las comillas para poner una referencia, una cita textual, y coloco su referencia, que es el número 8, y aparece automáticamente en la parte inferior de mi texto. ¿Cómo vamos a redactar cada uno de los apartados del marco conceptual? Pongo el concepto, pongo una definición que obtuve de una fuente bibliográfica, sea un libro, sea una revista, y después de eso, en este caso yo agregué dos fuentes, que es la número 8 y la número 9, que la tengo aquí abajo. Y después de eso hago una breve explicación, lo que yo entendí de la fusión de esas dos definiciones. Es decir, pongo una definición de una referencia, de un libro, de una revista, y después la tengo que explicar para que ello me genere una mayor comprensión de lo que estoy escribiendo. Y de esta manera, pues se redacta cada uno de los conceptos que se integran a este anteproyecto de investigación. Siempre debemos de tener cuidado de que se cumpla con estos elementos, ¿no? Obtengo la definición de manera textual de una fuente de consulta y después la tengo que explicar. En ocasiones, pues tenemos mucha seguridad en identificar o poder definir cada concepto y no es necesario hacer citas textuales, sino que solamente nos basamos en lo que nosotros sabemos acerca de ese concepto. Y así lo vamos colocando en el documento hasta que logremos describir o logremos definir todos los conceptos relacionados con el tema y llegamos al marco teórico. En este caso, como estamos haciendo un anteproyecto, solamente el marco teórico se limita a que nosotros hagamos una revisión bibliográfica y documental sobre diferentes fuentes de consulta para que las podamos registrar de la misma manera. Se sugiere que nosotros tengamos al menos ya identificados 10 materiales bibliográficos para realizar nuestra investigación. En este caso, o en este tipo de documento que es el anteproyecto de investigación, vamos a colocar 10 libros que hayamos identificado, pero no van a desarrollar un tema amplio, sino que es nada más una idea general de lo que se aborda en cada uno de estos materiales. Y bueno, el marco teórico señala o identifica dos aspectos o diferencia dos aspectos, los que son los antecedentes de la investigación y lo que es el estado del arte. Los antecedentes de la investigación se refiere a aquellos materiales que me hablan de la evolución histórica de mi problema de investigación. Todos los materiales que nosotros tenemos en relación a cómo ha evolucionado este problema, mientras que el estado del arte se refiere a todas las investigaciones actuales sobre nuestro tema, todo lo que hay y que nos permite comprender mejor. Entonces yo separé para mayor facilidad en la estructura lo que son los antecedentes de la investigación y coloqué, creo que son 4 libros o 4 materiales para que obtenga esta información. Bien, vamos a poner atención en cómo registrar los libros, ya sea que los separes o que no los separes, pero deben de llevar una estructura y por lo menos debemos haber identificado 10. Tenemos que hacer lo que es la referencia, es decir, el autor, el apellido, el autor, el nombre, el año de edición, el nombre de la obra,
la editorial y el país. Esa es la estructura que vamos a utilizar para registrar nuestros materiales en lo que respecta al marco teórico. Después de eso, lo que tenemos que hacer es explicar qué información tiene esa fuente, qué información tiene la fuente que yo voy a utilizar. Y finalmente vamos a decir cómo voy a utilizar esa información en mi investigación, cómo la relaciono. Este mismo procedimiento que les acabo de explicar se va a hacer para los 10 libros que nosotros ya identificamos. Yo en este caso pues creo que son 14, tengo 4 en lo que es antecedentes de la investigación y 10 en lo que es estado del arte. Es la misma estructura, es el mismo corte que se va haciendo para poder hacer una reseña de estos materiales que vamos a utilizar. Después llegamos al marco legal, de la misma manera y como lo he venido comentando. A veces tenemos que poner o tenemos que hacer una breve introducción o se recomienda para que no quede así como nada más aventar la información. Y en este caso pues explico qué es el marco legal y ahora explico de la misma estructura, explico cuál es la ley, el acuerdo, la resolución, la normativa que voy a utilizar. Ojo, por ejemplo, cuando yo trabajaba con mis alumnos, esto que es metodología, me ponía, por ejemplo, artículo 3º, pero me ponen el artículo, pero no me ponen cuál es el documento legal. Debemos de especificar primero el documento legal y después qué artículo voy a utilizar de ese documento legal. No podemos poner solamente los artículos, debemos de poner primero cuál es la fuente o cuál es el documento legal. Debo de especificar cuál es la información que tiene. Debo de especificar cuál es la información que tiene y finalmente debo decir para qué me va a servir en mi investigación. Y eso se hace con todos los referentes legales que tengamos, no importa cuántos sean. Aquí va a ser a criterio del investigador cuáles son los que más se relacionan con su tema de investigación. Después llegamos a metodología de la investigación y esta tiene o se integra por diferentes aspectos, lo que son los métodos de investigación. De la misma manera, empezamos a describir primero qué es un método de investigación. Después vamos a ir describiendo cuáles son los métodos. Si es que ya los identificamos, podemos describir solamente los que vamos a utilizar en nuestra investigación. Pero si todavía no tenemos certeza de cuáles son los que vamos a utilizar, entonces vamos a describir todos los posibles que hay para nuestra investigación. En este caso empiezo con lo que es método científico, hago una breve descripción de lo que es el método científico. Lo puedo hacer de manera directa o lo puedo hacer utilizando alguna referente documental y después digo cómo voy a utilizar este método en mi investigación. Ojo, siempre debemos de ir vinculando la información que registramos en nuestros escritos con el tema de investigación, ya sea con el tema, ya sea con la población, ya sea con la muestra, para que nosotros vayamos dando una mayor claridad a lo que estamos disertando nuestras ideas. En este caso yo coloqué lo que es el método científico, método bibliográfico, método documental, hermenéutico, histórico y el hipotético deductivo. Todos y cada uno de ellos tiene la misma estructura, definición y características y cómo lo voy a utilizar o cómo pienso utilizarlo en mi investigación. Después llegamos a lo que son las técnicas de investigación. De la misma manera, hago una descripción de lo que son las técnicas de investigación. Si lo voy a hacer textual o lo voy a parafrasear, pues voy a hacer una nota de pie de página y si no quedaría nada más así, pero quedaría nada más así cuando tú tienes la certeza de que dominas esa definición. Dentro de las técnicas que voy a utilizar yo en mi investigación está la observación, hago su descripción o su definición y explico cómo la voy a utilizar en mi investigación. Dentro de la técnica de observación tenemos la observación participante y tenemos la observación no participante. Se hace lo mismo. Siempre en cada uno de los elementos hacemos lo mismo. Hago mi definición y después explico cómo
voy a utilizarla en mi investigación. Otra técnica es la investigación de campo, es la misma estructura. Después de ello llego a lo que son los instrumentos de investigación. En los instrumentos de investigación, el más adecuado para mi tema de investigación es el cuestionario, ¿sale? Es el cuestionario y por lo tanto es en el que me centro. Aunque recordemos que podemos utilizar también, por ejemplo, el diario de campo, el diario de trabajo, podemos utilizar algunas pruebas específicas por área, pero en mi caso yo voy a utilizar el cuestionario. Entonces explico qué es el cuestionario, y después del cuestionario explico los tipos de pregunta que tiene o los tipos de respuestas que busca, que es abiertas, cerradas y mixtas, las defino y entonces ya con este elemento, cuando esté haciendo el proyecto, cuando esté haciendo mi tesis, podré dosificar y podré identificar solamente las preguntas que voy a dejar, si son abiertas, cerradas o mixtas, pero por el momento sería que las describamos para conocer en qué consiste cada una de ellas. Después de ello viene lo que son la validación de instrumentos. Existen dos métodos para validar instrumentos, lo que es la escala Likert y lo que es el alfa de Cronbach. En estos dos elementos, o en estos dos métodos para validar los instrumentos de medición, debemos de hacer una breve descripción para conocer en qué consiste cada uno de ellos y de la misma manera explicar cómo lo vamos a utilizar en nuestra investigación. No es a lo mejor que vayamos a dejar los dos criterios de validación en nuestra investigación, pero es necesario conocerlo. Entonces, después vamos a ir depurando información y vamos a quedarnos solamente con el método que vamos a utilizar. Recordemos que esta validación de instrumentos no puedes tú hacer un cuestionario y decir, ah, ya me quedó bien padre y lo voy a aplicar. No, tenemos que validarlo. Y para eso son estos dos métodos. Algunas pruebas, por ejemplo, ya están elaboradas y sabes que se han utilizado en otras investigaciones. Sin embargo, las pruebas o los instrumentos son específicos por tema y por población sujeta a investigación. Entonces, esta validación siempre debe de estar presente cuando vayamos a aplicar nuestro instrumento de medición o de recolección de información. Bueno, aquí describo lo que son cada uno de los métodos, lo que es el alfa de Cronbach y lo que es la escala Likert. Llegamos a lo que es el plan de acción, que es una acción que va a quedar pendiente, la caracterización de la investigación, que es los tipos de investigación. En este caso, los que voy a utilizar yo es la investigación educativa, porque estamos en el terreno educativo, y la investigación acción participativa. En este mismo caso, recordemos cuál es la estructura. Explico en qué consiste la investigación educativa, explico en qué consiste la investigación acción participativa, y después digo cómo las voy a utilizar en mi tema de investigación. Aquí lo puse en un párrafo aparte, pero igual puedes hacerlo aquí. Escribimos las definiciones y aquí explicas cómo es que se relaciona con su tema de investigación. Después viene lo que son los paradigmas y los enfoques de investigación. En este caso, en los paradigmas vamos a encontrar tres, lo que es el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto. Si tú seleccionas y tú has dicho que vas a trabajar un paradigma cualitativo, entonces tendrás que seleccionar algunos enfoques de investigación, como puede ser investigación-acción, el estudio de caso, la fenomenología, el estudio etnográfico y entre otros. Si tú utilizas el paradigma o has decidido que tu investigación va a ser de paradigma cuantitativo, podrás seleccionar en los enfoques, primero si va a ser transversal o longitudinal, o si va a ser un preexperimento, cuasi experimento o un experimento puro. Aquí tenemos que leer mucho, compañeros, porque de repente nos confundimos. Debe de existir una relación entre lo que es la metodología, lo que es la técnica, el instrumento, el paradigma y el enfoque. Deben de cuadrar todos los elementos, debe de haber una sintonía, porque de repente decimos que vamos a hacer un estudio cuantitativo y nuestro instrumento es cualitativo. Entonces, ojo con esto y hay que revisar esto. Les recomiendo mucho a Hernández Sampieri,
para que puedan clarificar este punto. Entonces, en mi caso, el paradigma va a ser cualitativo y el enfoque va a ser fenomenológico y va a ser naturalista, ¿sale? Entonces va a ser fenomenológico y va a ser naturalista. Yo aquí ya tengo descrito lo que es el paradigma y el enfoque. Lo que hago entonces es explicar en qué consiste el enfoque fenomenológico y después describo cómo es que se relaciona con mi investigación, cómo se relaciona con mi investigación. Después tenemos los niveles de investigación, que en palabras de Sampieri no es más que los alcances de investigación. Los alcances de investigación o los niveles de investigación son 4, lo que es el exploratorio, el correlacional, el explicativo y el descriptivo. En nuestro caso, vamos a hacer un nivel de investigación explicativo. El maestro ha comentado en las sesiones de trabajo que hay compañeros que probablemente van a hacer el exploratorio. El exploratorio se utiliza cuando nosotros no tenemos mucha información sobre ese tema, cuando no hay muchas investigaciones sobre ese tema o problema. Y el enfoque explicativo pues se utiliza más que nada cuando tú explicas las causas de por qué está sucediendo algo, de por qué se está dando un fenómeno en el entorno educativo. En este caso, pues yo voy a explicar lo que son las causas y cuáles son las condiciones de la educación inclusiva. Después llegamos a lo que son los recursos humanos y materiales. Se organizan en una tablita como la que estoy presentando. No sé, a lo mejor faltan más elementos dependiendo de cómo sea mi investigación y qué elementos voy a utilizar. Los podemos ir agregando conforme vamos avanzando en la investigación. Vamos a clasificar en recursos humanos, materiales y financieros. Y finalmente llegamos a lo que es el marco contextual, donde hacemos una descripción, bueno, yo lo separé, contexto estatal, contexto municipal, voy describiendo en qué consiste cada contexto, el contexto donde se encuentra mi escuela, el contexto de la escuela, hablo de la escuela, los maestros, los espacios escolares, hablo de la muestra y tipo de muestreo. Ojo también aquí, ¿eh? Si mi estudio fue cualitativo o cuantitativo, de eso va a depender el tipo de muestra que voy a utilizar. En este caso, yo, por ejemplo, bueno, primero describo la población, que es todos los actores educativos de la escuela secundaria, porque voy a utilizar a todos, maestros, padres de familia y alumnos. Tú como investigador decides a quién vas a aplicar el instrumento de medición. Puedes quedarte solamente con padres, puedes quedarte solamente con maestros, puedes quedarte solamente con alumnos o puedes hacer una combinación de muestras. Primero describo mi población, digo cuál es mi población, después digo en qué consiste una muestra y cuál sería mi muestra que voy a utilizar en la investigación y finalmente describo el tipo de muestreo. En mi caso, como es una investigación cualitativa, especifico que se trata de un muestreo no probabilístico. Siempre vamos a hacer, si mi investigación es cualitativa, el muestreo es no probabilístico. Si mi investigación es cuantitativa, el muestreo se llama probabilístico. En este caso, y para mi investigación, para esta investigación que estoy haciendo, entonces voy a hacer un muestreo no probabilístico y va a ser por conveniencia. ¿Sale? Debemos de revisar cuáles son los tipos de muestreo que existen y que se relacionan con la investigación que ya describí, con mi enfoque, porque si no vamos a tener un error aquí. Después viene lo que es el índice tentativo. Yo les comentaba en alguna ocasión que hay dos métodos, el método de por índice y el método de mapeo. Yo utilicé el método de por índice y pues esto es lo que me facilita hacer mi índice tentativo. Tengo mi índice tentativo, es la estructura de cómo pienso que va a quedar mi tesis, lo puedo modificar, lo puedo agregar o lo puedo dosificar todavía más. Después el cronograma de actividades que queda pendiente. Por último agregué lo que es la bibliografía consultada. Bueno, pues esto sería lo que les puedo compartir sobre la estructura de mi trabajo y espero que les sirva para poder hacer los ajustes en lo que ustedes están presentando también como parte de su anteproyecto de investigación. Me despido de ti y agradezco tu atención.